Dios les bendiga, paz, gozo y alegría sea con todos ustedes en este tiempo de reflexión y de este tema que he titulado No pelees con los conflictos, vuélvete pacificador. Y vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5:9. Dice la palabra de Dios así: bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. El plan de Dios desde el principio ha sido traer paz entre el hombre y el hombre, traer paz en la humanidad y especialmente en las familias. Pero vemos cada día que aumentan los conflictos, las peleas, las griterías, trayendo actitudes y expresiones irrespetuosas, conceptos cerrados, violencia verbal, volviéndose despiadados sin importarles si las personas están pasando por un momento difícil. Aunque debemos comprender y ser conscientes que siempre van a haber personas y familiares que no tendrán el mínimo intento de resolver el problema y llevarse bien con los demás. Dios desde la antigüedad se dolió en su corazón de haber creado al hombre, pero su amor y su misericordia está siempre aquí. Y vamos entonces a mirar que el apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios dice así, en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice así: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás. Recuerden que el Señor también les ha perdonado. Sobre todo, vístanse del amor, la cual los une a todos en perfecta armonía. Y qué hermosas recomendaciones del Espíritu Santo que está aquí ayudándonos ahora, del Padre, a través de su palabra, para nosotros y para las familias de la tierra. Si estas actitudes están en sus vidas, podrán ser pacificadores en medio de los conflictos y de los problemas en el hogar. Ese amor compasivo, que comparten penas, que comparten alegrías, que practican el amor fraternal, es lo que debe existir en nuestras vidas, y así entonces se manifiesta el amor de Dios y la paz. Familiarizándose entonces con la palabra de Dios y obedeciéndola, para ese momento de conflicto no se vaya a engrandecer y hacer más daño. Entonces, obedeciendo la palabra de Dios en el momento del conflicto y darse cuenta usted que si lo está haciendo y lo hace en ese momento y aplica la palabra de Dios, usted puede estar llena y lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese amor compasivo que comparten penas, que comparten alegrías y que se practica en el amor fraternal los unos a los otros, es vestirse nada menos que el gran amor de Dios. Y ese amor es el que debe gobernar sus corazones, y así entonces podamos entonces y puedas tú, ¿sí?, practicar la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar, que esos conflictos y esas situaciones que se presentan en el hogar deben estar llenos de un corazón paciente, que debes esperar, que debes observar, callar y no actuar con ligereza, y soportar, que Él lo recomienda ahí en su palabra. Es no entrar entonces en discusiones, sino en perdonar de la manera como Cristo también nos perdonó. Y entonces la palabra de Dios dice en cuanto a la paciencia, dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo cenagoso de la desesperación. Y es ese momento en que cuando tú eres paciente y entonces empiezas a mirar la situación desde el punto de vista del perdón y de que ¿qué sabes tú si esa persona está pasando por una situación difícil?
podrás entonces entender la situación y ser una mujer, una persona o un joven, un abuelo, una abuela pacificadora. Otra cosa importante es que lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 17:27. Vamos a buscarlo ahí en la casa y en sus Biblias. Entonces dice así, otra cosa importante, sabio es quien cuida sus palabras inteligentemente y es quien tiene un espíritu prudente. Entonces, cuando se presentan esos conflictos en la familia y en la casa, entonces puedes pedir disculpa, que casi nunca se hace eso, pero es muy recomendable decir, ole, discúlpame, reconocer el error y poder así ir al camino de la reconciliación, pedir disculpas de corazón, reconocer la ofensa. Entonces, vamos al otro punto, a la otra virtud de bondad, que en medio de las peleas, que en medio de las griterías debe ser amable, debe ser un poco dulce con mansedumbre, pero firme en lo que estás oyendo y estás viendo. Porque esa persona puede estar con cargas, puede estar llevando una atadura, una esclavitud que no puede salir de allí, porque tal vez se han repetido conflictos, si siendo cristiano y también no siendo cristiano. Antes de ser cristiano se presentaban esos conflictos y no sabe cómo deshacerse y cómo solucionar la situación dentro de su corazón. Por eso debemos ser entonces bondadosos, ¿sí? Y entonces se repiten los problemas en esa persona, ¿sí? Y entonces se comportan con esos mismos conflictos, haciendo más daño y haciéndose más daño. Entonces, no pueden dejar entonces no saben cómo dejar esas malas acciones y se vuelven esclavos de sus propios razonamientos, de sus propias mentiras que en nada benefician. Pero también la palabra de Dios recomienda de ser humildes, de humildad. La humildad no es debilidad, es callar, es ver, es darse cuenta, bajar el tono de la voz con paciencia, ¿sí? Y mejor orar e interceder en la mente por esas personas. Esas virtudes son maravillosas, si no te vuelves tienes en cuenta estas virtudes, te vas a centrar. Si no te vuelves pues a reconciliar o tienes en cuenta estas virtudes, ¿qué van a hacer en tu corazón? Un daño muy grande. Te vuelves entonces una persona que se centra en la ofensa, que se centra en el problema y empiezas a aislarte de los demás y te devuelves como irritante, lleno de orgullo, llena de orgullo. Y eso te va a llevar al fracaso, te va a llevar a no ser una persona vencedora o un pacificador y a vivir el resto de tu vida amargada o amargado, creyéndote tus propios conflictos, tus propias mentiras y haciendo y dando vuelta en la misma situación. Es necesario pedir ayuda a un pastor, un consejo grande acerca y reconocer y mirar dónde empezó tantos los conflictos. Hay niños y hay adolescentes que lo que ven en sus padres lo repiten en la universidad, lo repiten en la escuela. ¿Por qué? Porque no han solucionado. Por eso es muy importante hablar. Además, la suma de todo el desgaste de estas tensiones afectan tu organismo. Y Dios quiere que tú estés con un cuerpo sano, con una salud fuerte, firme, para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, ese desgaste de las tensiones que afectan tu organismo, que te colocan en irritables situaciones, que producen en el cuerpo gastritis, dolor en las piernas, úlceras, problemas intestinales y cardiovasculares que ya muchos médicos a veces ni siquiera saben qué hacer. Y es que hay que dejar la ira, el enojo y las peleas, porque eso hace daño completamente a tu cuerpo. Entonces aparecen después la depresión como consecuencia de esos pecados de ira y de enojo
y daños físicos y mentales más fuertes, como leía por allí el doctor Lenner, nuestra cárcel portátil. Y andamos y llevan o llevas al trabajo ese problema, traes del trabajo el problema a la casa y de así te vas con tus amigos o tus amistades siendo una persona conflictiva. Entonces la palabra de Dios dice, deja la ira y el enojo. No tropieces más. En el Salmo 37:8, vamos a buscarlo ahí en la palabra de Dios, dice, desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeorea las cosas, o sea, daña más la situación, causa más efectos negativos en la comunicación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y eso es muy delicado para no vivir en paz. No puedes vivir en paz ahí. Por eso hay que solucionar los problemas. Con estas virtudes puedes conciliar, claro que sí. Vas a ser una persona pacificadora, pero debes desarrollar estas virtudes, la paciencia, la humildad, la bondad, ¿cierto? Y seguir adelante en el nombre y sobre todo llenarte del amor de Dios y pedir estas virtudes a Dios Padre. Con estas virtudes entonces, como decíamos, puedes reconciliarte y pídeselas a Dios en oración. Dile, Señor, lléname de paciencia, de amor, de bondad, de misericordia y de ser compasivos, ¿no? Porque Jesús es pacificador. Pídeselas a Él, al Padre, en el nombre de Jesús. Y vamos en 2 Corintios 5:19, Dios, ¿qué estaba haciendo? Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Y qué estaba haciendo? Dice, no tomándoles en cuenta. Jesús, cuando muere en la cruz, no tiene en cuenta ni tus errores ni los míos, ni cuando tú los confiesas, los de tu familia tampoco tienen en cuenta. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados. Y nos ha encomendado, ¿sabes qué? El ministerio de la reconciliación para ser pacificadores. ¿Esto qué es? Es saludable para los miembros de la familia, para todos la familia, desde el más pequeño al más grande. Entonces, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué Dios permite los conflictos? ¿Por qué suceden estas cosas? O para qué, mejor dicho, suceden estas cosas. Entonces vamos a mirar para los cristianos, para sacar lo que hay en sus corazones, ¿sí? Y que quieran entonces ver su realidad, darse cuenta si estos conflictos, si estas griterías, si esta manera de ser impacientes están en sus vidas, en estos conflictos y en estas peleas, y entonces pedir y buscar la sanidad de Jesús, la sanidad de Él. Porque Él dice, he aquí, yo les he traído sanidad, pero también he traído medicina. No solamente tenemos que sanarnos físicamente, a veces todos los problemas y las enfermedades físicas salen de aquí, del corazón, de las heridas en las entrepieles del alma que no han sido sanadas. Y es urgente hoy, estamos viviendo en un mundo hostil, salir, buscar la ayuda, tocar. ¿A dónde voy, Dios? Que yo necesito cambiar. Y esa es la actitud de un pacificador. Entonces, en los no cristianos, también es para que el Señor y para que tú te des cuenta qué hay en tu corazón, qué vienes arrastrando, cuáles son esas ataduras que te han seguido y que no te dejan ser un vencedor y que no te dejan ser una persona productiva o una persona de tranquilidad y de paz en el hogar, en tu casa. Entonces hay que sanar esas cosas, de dónde vienen esos conflictos en los hogares y descubrir la raíz del problema. Entonces los no cristianos es para que también se sanen, pero que los no cristianos reciban a Dios en sus corazones, tomen la decisión de aceptar a Dios en su corazón. Y lo puedes hacer hoy. Lo puedes decir o reconciliarte con Dios y tener una relación de amor más productiva
con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, con los no cristianos, para que se acerquen a Dios, para que los reciban y vivamos ya de una manera de esa paz con el que el Señor nos quiere llevar para ser de bendición a nuestra familia. Y yo te pido que por favor tengas en cuenta todo esto para que cuides a tu familia. Ser compasivos y humildes. La palabra de Dios dice también en Juan, vamos a buscarlo aquí, 14:27, no almacenen iras. Los problemas no pueden seguir. Eso lo es. Pero dice así la palabra de Dios. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué andar turbados? ¿Por qué andar con tantos problemas metidos en el corazón? Si tú miras a tu alrededor, te puedes dar cuenta qué maravilloso es ver la naturaleza, ver los seres humanos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué sucede aquí? O sea, tú tienes un potencial muy grande que Dios te ha dado para que lo pongas en las manos de Dios y puedas ayudar. Por eso Él dice, feliz, feliz serán los pacificadores. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas, y ustedes y todos nosotros tomamos estas virtudes y las desarrollamos en los problemas conflictivos que hay en el hogar, en ti va a traer, en mí, en todos van a traer, va a traer en nuestros corazones, va a estar en nuestros corazones esa paz, esa bendición, esa sonrisa, ese cariño, esa sabiduría de lo alto para poder ayudar a aquellos que no han podido superar sus conflictos desde la niñez. Así que debemos ser compasivos, mucha compasión, mucha dulzura, mucha alegría y perdonar porque siempre el Señor está trabajando en nosotros. Así que debemos ser feliz, feliz, feliz. Vamos entonces a comprender ese plan de Dios desde hoy en adelante. Él ha venido a traer paz, pero no se turbe tu corazón, no se dañe tu corazón, no andes ansioso, ansiosa, que no puedes ni siquiera darle un cariño a tu esposo o no puedes darle cariño a tu esposa porque dile a Dios que tú quieres sacar eso de tu corazón y que hoy es el día y el amor para que seas la esposa, para que seas el esposo, para que seas el joven, el amigo, la madre soltera, sana y feliz que Dios quiere que sea. Vamos entonces a orar y vamos a decirle gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Quiero ser, Señor, esa mujer, esa persona, ese ser pacificador. Alumbra mis ojos, mira mis caminos, Señor, y enséñame. Quiero tener un espíritu enseñable para poder ayudar a mi familia en primer lugar. Porque tú, Señor, eres la paz de mi hogar. Hoy decido tomar la decisión, Señor, de poder vivir bajo tus principios, bajo estas virtudes. Dámela, Señor. Dile, yo te pido, Señor, que llenes mi vida de paz, de bondad, de misericordia, de fe también, dile al Señor. Gracias, Dios, por darme esta bendición en esta mañana, en este día, en esta tarde, para ser la madre que tú quieres que yo sea. Porque tú, Señor, eres mi proveedor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga abundantemente y les haga muy sabias y sabios para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.